es un tiempo de Dios. Es la hora de empezar una nueva canción. Levantemos juntos nuestra voz. Tu tiempo empieza, es tu tierra nueva. Tierra nueva. Entonces a lo que vinimos, ¿vale? Estamos en una serie un poco extensa, es una serie estilo televisión que se llama Vive tu Misión. Y la primera temporada se trató del área espiritual, ¿sí? Quienes están llegando se pueden conectar ahí a través de nuestras redes, del SoundCloud de la iglesia, la página web, y ahí pueden escuchar la serie, la primera temporada. Y esta segunda temporada venimos hablando acerca de las relaciones, ¿sí? Y hemos venido hablando acerca de cosas bien interesantes que el Señor nos ha enseñado para relacionarnos mejor. Yo he visto parejas practicándolo, ¿sí? He visto parejas diciéndole, me extraña que no me dejes ir a jugar fútbol. Preferiría que me dejes ir, ¿sí? Han ido practicando, ¿listo? Y ahí vamos paso a paso. Hablamos también de las cadenas generacionales y creo que hoy es una prédica en las relaciones que se puede llamar una prédica bisagra. Es decir, parte en dos esto que hemos venido hablando acerca de las relaciones y de las cadenas generacionales y el impacto sobre las decisiones que nosotros hacemos ahí. Y la he titulado a esta del día de hoy, Relaciones Triple E, ¿sí? Estamos acostumbrados a escuchar triple X, otras, estas son triple E. Ya le voy a explicar por qué y quiero que me acompañe la palabra de Dios a Juan, capítulo 1, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14. ¿Sí? Dice, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Amén. Cuando usted se devuelve hace algunos domingos, habíamos hablado de Juan 1:1 y hablábamos de que este es un pasaje del Evangelio crucial desde el punto de vista doctrinal y teológico para la iglesia, porque afirma, asienta la Trinidad en su perfecta expresión desde la creación del universo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por eso Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios, el Verbo estaba con Dios. Otras versiones cuando llegan a Juan 1:14 dice, la palabra se hizo hombre. Y en la traducción más original, más atrás, esa traducción habla de logos. Logos es el inicio, el comienzo, el todo, la creación es el logos. Entonces quiero que con eso en mente usted pueda volver a leer este versículo. El Verbo se hizo hombre. El Logos se hizo hombre. El creador de todo el universo, ¿sí? Se hizo de carne y hueso como tú y como yo. Esto es lo que la palabra en primera de Juan está dejándonos ver. Y dice, y habitó entre nosotros. O sea, que vivió lo mismo que usted y yo vivimos, ¿sí? Las mismas situaciones. Y hemos contemplado, por estar entre nosotros, su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre. Y si usted mira este detalle, dice la gloria que corresponde al Hijo en mayúsculas. Cuando usted lee Juan 1:12, dice que a todos los que lo hemos reconocido, los que le hemos dado ese lugar, ¿sí? Él les dio un derecho de ser llamados hijos de Dios. Pero ese hijos está en minúscula, ¿sí? Porque aunque somos como Él, semejantes a Él, no somos iguales a Él, porque Él es el Logos hecho carne, hecho hombre. Y es muy importante en esto, poder, en este contexto de introducción, tenerlo afirmado desde el principio bíblico. Dios entonces, Jesús entonces, era plenamente humano y plenamente divino. Y aquí tenemos que quitarnos un engaño que puede haber pasado, y es que a veces, por ejemplo, el humanismo le da más humanidad a Jesús que divinidad. Y en algún otro extremo le da más divinidad que humanidad. Y él era perfectamente Dios, pero perfectamente Jesús, ¿sí? Era el perfecto hombre y el perfecto Dios. Y era Dios. Esto es fundamental para poder entenderlo como principio en nuestras relaciones. El apóstol Pablo en la carta a Colosenses, capítulo 2, versículo 9, lo plantea y lo afirma de esta manera. Toda la plenitud de la divinidad, escuche bien esto, toda la plenitud del Logos, de todo lo que Él era. Cuando la palabra de Dios habla de plenitud, está diciendo de completo, perfecto, ni más ni menos, ¿sí? Es pleno. O sea, eso es como cuando usted almuerza y hay almuerzos que lo dejan a usted pleno, ¿sí? Que solo le cabe el tinto,
y ya, y quedó pleno. Hay otros almuerzos que usted queda como pase, no me sirve más, que como mal, ¿cierto? Y hay otros que son muy gourmet y lo dejan a uno hipócrita, porque uno dice, ¿cómo quedó? Bien, no, quedó lleno. Y no, usted quedó incompleto. Nosotros tenemos que quedar plenos. Toda la plenitud de esa divinidad habita en forma corporal, ¿en dónde? En Cristo. Y esto ratifica, ¿sí?, el principio de algo que vamos a hablar, de la primera que vamos a hablar hoy, el principio de la encarnación. O sea, Dios se hizo carne, se encarnó en un hombre, como tú y como yo, ¿sí? Que le dolió, que sintió, que pensó, que luchó, que batalló. Y nos mostró cómo a partir de la historia, Génesis, todo el pacto del Señor, los profetas, Él habló a través directamente, Él habló a través de profetas, Él habló a través de jueces, Él habló a través de hombres, a algunos se les encontró, ¿sí? Pero ya después, al ver al hombre confundido, dijo, hay que hacerlo cara a cara. Y se encarna, ¿sí? Y es un principio que tienen que tener nuestras relaciones a partir de hoy. Se llama encarnación. Y Jesús nos lo está modelando de esta manera. Entonces dice el apóstol Pablo ahí, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. ¿En quién? En Cristo. Por Cristo somos acercados para ser hijos de Dios. Por eso me encantaba la unidad del Espíritu con esta alabanza, porque Dios está diciendo a la iglesia, hey, si no me dan el lugar, yo no puedo obrar. Porque cuando usted le da el lugar a Cristo, toda la plenitud de la divinidad viene a su vida, para que usted tenga todo el poder y autoridad sobre lo que debe pasar en su vida. Amén. Dice, ustedes han recibido esa plenitud. Entonces, dentro de este principio teológico y doctrinal, no podemos minimizar jamás esa humanidad ni esa divinidad. Son iguales, ¿sí? Plenamente hombre, plenamente Dios. Ese era Jesús. Jesús es Dios y es humano. O sea, fue de carne y hueso. Yo no sé si usted ha escuchado alguna vez o le han dicho de pronto, o ha escuchado en una novela o algo, ¿no? Dice, no, claro, como usted no está en mis zapatos, ¿sí o no? ¿Cierto? Como usted no es su cuero, ponga el suyo. Bueno, Dios nos está mostrando acá que Jesús puso todo el cuero. Filipenses 2 dice entonces, y el apóstol Pablo exhorta a la iglesia de Filipo con estas palabras, versículo 5. La actitud de ustedes entonces, entendiendo la encarnación, escucha bien el principio, debe ser como la de Cristo Jesús. Si Cristo Jesús se encarnó en otro, mi actitud debe ser la de encarnarme en otro. Y ya voy para allá para explicarle. Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. No consideró su posición, no consideró su bienestar para encarnarse en un hombre y encarnarse en nosotros. Por eso cuando usted le da lugar a Dios, al Espíritu Santo en su vida, Él se encarna en usted. Y como dice el apóstol Pablo en Gálatas, usted empieza a vivir una vida por el Espíritu, que es una batalla al final, pero empieza a cambiar su naturaleza a la naturaleza de Dios, a la naturaleza divina. Amén. Dice, por el contrario se rebajó voluntariamente. La encarnación implica rebajarse. La encarnación con los demás implica humildad. Sin humildad no hay encarnación. Si Jesús no renuncia a su posición como el Cristo, como el Hijo, era imposible bajar. Pero Él renunció a ella, se incomodó. Dígase ahí, para encarnarme hay que incomodarme, ¿sí? Dice, haciéndose semejante a los seres humanos. Semejantes, recuerde, Él era el Hijo con mayúscula, nosotros somos los hijos con minúscula, ¿sí? Adoptados, injertados ahí. Pero Él se hizo semejante a los seres humanos. Semejante en lo que sientes, en lo que piensas, ¿sí? Y en lo que decides. Pero en su divinidad, perfectamente Dios. Escuche bien esto. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es encarnación. Él se encarnó en hombre para morir en la cruz por ti y por mí. Y la propuesta que Dios tiene hoy en nuestras relaciones es que nosotros nos encarnemos en el otro.
hasta la muerte y muerte de cruz. Esto no es tan fácil, ¿sí? No es tan fácil. Los que estamos casados sabemos que no es fácil, ¿cierto? Y los que son hijos, tienen papás, tampoco es fácil a veces. Y los papás que tenemos hijos, tampoco es fácil. Y los que vamos a una iglesia, peor. ¿Sí? Porque como lo dice muy bien mi esposa, el servicio aflora lo mejor y lo peor que hay en ti. ¿Sí? Y eso es clave en Tierra Nueva saberlo. Pero entonces, si yo ya tengo la actitud de Cristo, ¿sí? ¿Qué me pide entonces el Señor? Y yo me devuelvo ahí en Filipenses 5:4. Porque antes de ese, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. ¿En qué? ¿En qué, Señor, me tengo que encarnar? ¿En dónde? Filipenses 2:4-8. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Es imposible que hayan relaciones sanas, que haya un área relacional sana sin encarnarnos, sin hacer lo que Jesús hizo, sin ponernos en los pies del otro, ¿sí? Sin ponernos los zapatos del otro como lo hemos aprendido, ¿cierto? Pero para eso evidentemente se necesita tener unos principios encarnacionales claros. Y por eso sumé 2E. La siguiente E, para poder encarnarme, para poder aterrizarlo, porque es que si usted ve, estoy hablando de logos. O sea, es uno, ¿cómo mete eso aquí? Es duro porque es que es el logos, es el todo. Entonces cuando yo lo bajo y Jesús se hace hombre, lo tengo que bajar como Jesús me lo mostró en mi humanidad. Porque en su divinidad tal vez muchos no pudiéramos comprenderlos. Y es por esa razón que muchos vamos a la iglesia, estudiamos, hacen teología. Y hay muchos teólogos que no se encarnan por su hermano. Que son muy buenos teólogos, pero no saben amar a los demás. Y Dios nos está llamando en estas relaciones a encarnarnos, pero no es fácil entenderlo. Y necesitamos bajar este principio para poner la teología al servicio de la vida. Y no una vida al servicio de la teología. Entonces cuando yo lo bajo, tengo que meter la segunda E, que tal vez la puedo empezar a comprender un poco más fácil. Y se llama empatía. La encarnación necesita de empatía. Digamos que esa es la encarnación nivel nosotros. Empatía. Y yo quiero darle la definición según el diccionario, me encantó. Me parece que es más clara y contundente que ponerme a hablar otra cosa. Encontré dos definiciones que me llamaron mucho la atención. La primera dice, empatía. Participación afectiva de una persona en una realidad ajena. Escúcheme bien. Lo que está diciendo el diccionario es, la empatía significa que lo que a ti te pasa, a mí me importa. ¿Sí? Y ahí yo les voy a ser muy sincero. Ustedes me escucharon hablar de una familia hermosa que está en este momento, vamos ahora, termino el servicio y salgo corriendo para el sepelio. Y esa semana yo fui a orar por María del Carmen. Y el Señor, creo en su buena voluntad, tuvo misericordia de la situación en la que estaba y creo que hoy está en un descanso. Así lo creo, esa es mi convicción. Pero en ese transcurso me empecé a preguntar como iglesia, ¿qué tan encarnados estamos? Y resulta que entendí que aún no tenemos la empatía suficiente los unos con los otros. Y ahora después de pandemia, menos. Y ahora con tapaboca, menos. Yo alcancé a encontrar 2 o 3 que se rieron conmigo. Bueno, por lo menos eso creo. Porque como tienen tapabocas no vi. ¿Sí? Pero usted se pasa con la gente y usted hace así. Partamos de la buena fe. Se estaba riendo conmigo. ¿Sí? Después de estar uno hasta sacando la lengua. ¿Sí? Uno ahora puede hacer cosas que no hacía antes, ¿cierto? Como orar. ¿Sí? Mi esposa esta semana en un live que tenía con la pastora decía, ahora con tapabocas usted puede orar donde sea, hermano. Entró, no lo van a ver. Abra su boca y reprenda y fuera este demonio. ¿Sí? Pero nos puede faltar empatía y como iglesia dice la palabra que nosotros somos un cuerpo y que debería dolernos lo que le pasa a mi hermano. Y cuando yo veía a esta familia y pasaba esta etapa esta semana, yo le decía, Señor, ¿por qué no me duele? Yo no quiero ser duro. Yo quiero tener empatía, yo quiero encarnarme en ellos. Y entonces yo llamé y le dije, yo quiero ir a la clínica y quiero ir a orar. Pues pastores que no dejan entrar. Y yo, pues miremos qué hacemos. ¿A usted no le da miedo? Y yo, no. Ese es mi trabajo.
Si el médico tiene un trabajo, yo tengo otro trabajo, yo quiero orar por las personas. Eso es lo que a mí mi palabra me manda. Y yo por eso corro el riesgo. Porque es mi familia y tenía que encarnarme. Y solo cuando me encarné y fui, pude empezar a entender. Porque a veces hay que estar cerca del dolor, ser empático para poder comprenderte. Lo que Dios hizo con Jesús fue encarnarse para poder comprender, para que nosotros pudiéramos ser comprendidos. Dijo, me voy a hacer hombre, a ver si entiendo. A ver si ustedes me entienden, que yo sé el dolor. Yo conozco lo que vives. Tengo empatía contigo, o sea, participo activamente y seguramente como iglesia, y cuanto más como nación, como pueblo, nos falta mucha empatía, porque solo hasta que nos llega cerquita, nos duele. Voy a ponerle un episodio, yo no sé si alguno lo vivió en el año inmediatamente anterior, ¿cierto? Solo cuando a usted le llegaba el mensaje que decía, ahí vienen, usted se asustaba. ¿Sí? Nadie sabía quién venía, pero todos corrían. Usted mira algo, ahí viene, ¿quién? Nadie supo quién venía, pero ahí venían, ¿sí o no? Solo cuando ustedes, no, esos vienen es por el Caney. Y yo me acuerdo tanto que a mí me empezaron a llegar los mensajes de la iglesia, ¿no? Y empezamos, ¿no? Bochalema, Valle Lili, el Caney, y yo, no, vienen muy lejos. El Limonar, y yo, ya llegan, ¿sí? Solo cuando tú ya los vas haciendo partir, ya te vas haciendo cerca, tú empiezas a ser empático. Es una realidad del ser humano. Y Dios necesita que nosotros no esperemos que eso pase para tener empatía. Y el primer elemento que nos da es una familia en Cristo y lo aprendimos hace 8 días. ¿De qué serviría entonces cortar todas mis cadenas generacionales si yo al final no bendigo la familia que Dios me ha dado? O la que Él está transformando. Porque a muchos no las va a dejar ahí. Y está obrando en transformación en esa familia y tenemos que amarla. ¿Sí? Tenemos que tener empatía. La segunda definición me encantó porque dice, la empatía es la capacidad de percibir, compartir o inferir en los sentimientos, pensamientos y emociones de los demás. Escuche bien esto. Percibir, ¿sí? Esto es que si yo tengo empatía contigo, yo percibo, el Espíritu Santo me da a percibir que tú necesitas esto. Y yo siempre lo aprendí de mi pastor. Cuando tú sientas que hay alguien que necesita algo de ti, no te niegues, dalo. ¿Sí? Cuando el Espíritu Santo dice, Señor, esto sí es tuyo, porque el Espíritu Santo te va a colocar y te va a decir, ve y bendice a esa persona. ¿Sí? Ve y haz con ella. Y tú tienes que, pero ¿por qué esto a mí? Usted obedece y va. Porque usted percibe, el Espíritu Santo te da esa percepción. Dice, compartir. Entonces yo ya empiezo a compartir lo que estás pasando, lo que estás doliendo. Y este es un principio que hemos aprendido en Tierra Nueva en esta etapa. Hoy estamos llenando por primera vez el aforo de la iglesia, ¿sí? Y ya algunos empezaron a quedar por fuera. Y es maluco, porque quisiéramos que todos pudiéramos reunirnos, pero somos obedientes. Pero también, ayer recibí al primer pastor, yo creo que estoy aislado, esto, quédate en la casa, tranquilo, Dios te bendiga. No, pastor, yo todavía no, yo voy a seguir orando. Te acompañamos a orar. ¿Por qué? Porque necesitamos ser empáticos, porque todos no somos iguales y todos necesitamos un tiempo. Como muchos de los que estamos acá que dijeron, no, a mí me recibe. Y yo, bueno, venga pues, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque es empatía, es comparto lo que estamos sintiendo. Y dice, o inferir en los sentimientos. Yo ya te empiezo a conocer. Mis líderes saben que yo me aparezco en cualquier momento, a veces por practicidad mando WhatsApp, en listas, eso, pero yo espero quién me responde a ver cuál es el que necesita. Y ahí me voy quedando, paso a paso, porque la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Dice, inferir los sentimientos, pensamientos y emociones de los demás, basado en el reconocimiento del otro como similar, como hijos de Dios, ¿sí? Y ese es el principio que yo llamo el principio del baboso, ¿sí? Para que me entiendan los que nunca lo habían escuchado, esto es lo que yo le digo a mi hija cuando tiene un pretendiente, ¿sí? El principio del baboso. Lo primero que tiene que pedirle al baboso es que sea un hijo de Dios, ¿sí? Si no, hermana, empezamos al revés, ¿sí? ¿Por qué? Porque él tiene que tener claro quién es el papá de ella, no por mí, por Dios. Y ella tiene que tener claro quién es el papá de él.
Y ahí entonces empieza a haber empatía. Porque tenemos que tratarnos como hijos de Dios, similares, ¿sí? Iguales ante Dios. Dice, como un individuo similar con mente propia, con diferencias, ¿sí? Es por esto que es vital para la vida social. Y si la empatía es vital para la vida social, relacional, ¿cuánto más es vital para nuestra vida espiritual? Para nuestras relaciones que consideramos espirituales. Porque las relaciones que hacemos en la iglesia se vuelven espirituales, ¿sí? Porque somos hijos del mismo Padre, porque ya somos familia. De hecho, por eso nos llamamos hermanos. Pero la empatía tiene entonces un tercer elemento muy importante, que es la escucha. No hay empatía sin escucha, ¿sí? O sea, no, yo soy muy empático, pero nunca tiene tiempo para mí. Nunca me escucha. Pero a mí me encanta cuando los discípulos, los líderes no, pastor, es que usted no me contesta. Y yo le digo, ahora es porque me dañó el celular, esta semana me dañó el celular. Sí, ya lo tengo reventado de tantas cosas que le meto. Pero yo contesto, puede que me demore, pero contesto. ¿Sí? Porque la empatía involucra que me escuches. ¿Cómo voy a tener empatía si no escucho? Santiago revela unos principios bien especiales acerca de la escucha. Santiago 1:19 dice, mis queridos hermanos de Tierra Nueva que vinieron hoy y los que están conectados, tengan presente esto, todos, los de aquí, los de allá y los de acullá, todos deben estar listos para escuchar. Todos debemos estar listos para escuchar. Y ser lentos, ¿para qué? Para hablar. Por eso póngase el tapaboca, que hoy nos están ayudando, ¿sí? Lentos para hablar, eso no se puede hablar mucho. Sí, yo no sé si a usted le ha tocado que usted está hablando y se está ahogando, ¿sí? Entonces ya dijo, no, mañana hablamos. O hablemos por teléfono para poder hablar, ¿sí? Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Si se enoja mucho, escucha poco. Ley, lo dice la palabra de Dios. Si usted se enoja mucho, escucha poco. Si usted escucha más, se enoja menos. Es un principio bíblico. Versículo 22. No se contenten solo con escuchar la palabra, con venir, aquí siempre damos tareas. Pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla ¿a qué? A la práctica. Si la encarnación, si la empatía, si la escucha no me llevan a la práctica, pues en vano estamos trabajando. Dice el versículo 23. El que escucha la palabra pero no la pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después se va y se olvida quién es, ¿sí? Si yo escucho, pero no practico, y para ser sinceros, hay muchas áreas en nuestra vida donde nosotros ya hemos escuchado lo que teníamos que escuchar, pero no estamos practicando. ¿Por qué? Por falta de encarnación, por falta de empatía, por falta de escucha atenta, ¿sí? No del sonido que escucho ahí, ¿cierto? No de ese cuando la esposa lo miró y le dice, usted no me está poniendo cuidado, ¿cierto? Sí, claro, ¿qué es lo que me está diciendo? No, esa escucha no, porque primero lo mete en problemas y segundo no es la que la palabra habla. Y ahí en el versículo 25 cierra, lo voy a cerrar en la Nueva Traducción Viviente, me parece importante hacer un cambio aquí, dice, pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre, ¿sí? La escucha te hace libre, escuche, ¿sí? Y si no escucha bien, pregunte o escriba, pero escuche. Dice, pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Cuando usted está encarnado, usted está practicando la encarnación a través del modelo de Jesús. Cuando usted tiene empatía, empieza a practicar la empatía por otros. Cuando usted empieza a escuchar a otros porque es empático, ¿sí? No simpático, empático. ¿Sí? Usted empieza a recibir algo distinto en sus relaciones. Sus relaciones tienen que ser transformadas, porque esto le da dos cosas especiales a nuestras relaciones. La primera de ellas es propósito. Es que la escucha tiene un propósito, ¿sí? Y es que haya claridad, es que haya sintonía, ¿sí? Cuando la alabanza empieza a poner los equipos y todo por la mañana, normalmente tienen problema de sintonía. Yo creo que es que llegan recién levantados o dormidos, ¿cierto? Entonces ellos empiezan a colocar y uno escucha el pito, ¿verdad? Y es que están acomodando. ¿Por qué? Porque tienen problemas de sintonía. Entonces ellos, ¿qué empiezan a hacer? A aclararlo, para que podamos escuchar el teclado, para que podamos escuchar las voces, para que podamos escuchar la predicación, para que el video salga bien y que lo podamos escuchar.
Porque sin sintonía, la escucha pierde el propósito. Y yo necesito ponerle propósito. Y escuchar tiene otra característica especial, y es que escuchar no significa estar de acuerdo con lo que escucho, pero yo tengo que aprender a escuchar. Porque si no aprendo a escuchar, grave. ¿Sí? Pierdo lo que Dios me está hablando en su palabra. Entonces yo le dije, Señor, regálame un modelo encarnacional, empático, de escucha. Y el Señor me regaló el mejor. Y yo dije, Señor, regálame pruebas. Regálame pruebas porque la gente no me cree en la iglesia. Te pasó a ti, me pasa a mí. Entonces yo mandé a traer unas fotos satelitales de esa época para que los que no leen la Biblia lo vean, ¿sí? Los que leen la Biblia van a identificarlos, ¿sí? Entonces encontré varias escenas que fueron fotografiadas en algún tiempo de alguien que sabe perfectamente qué es la encarnación. La primera foto que tomó fue con los discípulos. Jesús se encarnó con los discípulos. Jesús se abrazó con ellos. Para encarnarse hay que compartir. Para encarnarse hay que estar cerca. Bueno, ahora guardando el distanciamiento, pero encarnarse, ¿sí? Para encarnarse hay que saber qué es lo que te gusta, qué es lo que quieres. No hay encarnación sin dejar algo atrás. Pero yo tengo que dejar lo mío para encarnarme en lo tuyo. Eso fue lo que Jesús hizo. Jesús, lo primero que hizo para modelar la encarnación fue dejar su mundo para venir al nuestro. Y aquí nos lo empieza a dejar ver los discípulos. Hay otra foto ahí que sigue, y es que Jesús con sus discípulos tuvo, uy, este me encanta. Esta es una película, una serie nueva que se llama El Elegido, creo. Y esta es la representación de Pedro. Y este Pedro no dice, si Jesús se encarnó con Pedro, se encarna con cualquiera. ¿Sí o no? Porque yo me identifico con ese Pedro que siempre la embarraba. Pero Jesús, ¿qué hacía? Escuchaba y esperaba. Lo reprendía de vez en cuando, pero lo esperaba. Jesús se encarnó con ellos. Jesús se hizo hombre para compartir, para ser empático con ellos, para entender sus problemas, para entender la vida de Pedro, una suegra enferma. Jesús se hizo empático con los suyos. Siempre esta imagen me encanta, la llevo grabada en mi corazón. Cada que la leo, cada que la veo, veo a ese Jesús siendo empático con los suyos, con su madre, con sus hermanos, con sus discípulos. Pero también fue empático con otro tipo de personas, porque él empezó a dejarlo. Esta es genial. Y si usted mira en estas fotos, que son relato bíblico, Jesús fue empático con todo lo que hoy, ¿sí?, está siendo maltratado. Con la mujer, con los niños, con sus discípulos, con su familia. Piensa en ello. Piensa en qué tanto y por qué se encarnó Jesús. Se encarnó por personas que amaba, que quería tener ahí. Jesús dejó su mundo para venir a encarnarse en ti. También este es un personaje que se llama Nicodemo. Era un maestro de la ley de la época, pero que en su afán de conocer a Jesús, él se acercó y era tan religioso, conocía tanto de la palabra que él dudaba, que él decía, uy, es que yo creo que sí es Jesús, pero su legalismo, su ley decía, no. Y Jesús se sentó con él a responderle sus inquietudes, a tener una charla apologética especial, porque era un maestro de la ley. La empatía implicaba sentarse con el que fuera. Se sentó con los niños, se sentó con Nicodemo. Sí. Se sentó aún con una mujer señalada en juicio, María Magdalena. Y mire la empatía de Jesús. Por eso yo siempre le digo a la iglesia con todo respeto, yo soy el más obediente de los protocolos, pero no me pidan que yo pase un protocolo por encima de mi Biblia, porque ahí sí tenemos problemas. Y si una persona necesita que yo la ame de parte de Cristo, de parte de Jesús, que ore por ella, que yo la abrace, no lo voy a dejar de hacer nunca,
así tenga que ir a una cárcel. Porque mis principios, mi Biblia, están por encima de cualquier protocolo. Y los cuidamos todos, ustedes lo han visto aquí desde el principio, ¿sí o no? Pero los principios de encarnación son únicos. Este era un hombre que era un leproso. Voy a ponérselo hoy. Era un hombre con COVID. Ay. Y vamos a ser sinceros, yo no sé si a alguno aquí ya le tocó pasar la cuarentena estricta por sospecha o porque le diagnosticaron. Pero eso no es sino que usted diga sospecha y usted apaga el WhatsApp. Que ni me pregunten por qué no fui a la iglesia. Porque el diablo, ahí sí se mete el diablo a murmurar. Y nosotros no podemos hacer eso. Nosotros tenemos que entender los tiempos. Por eso me encanta cuando en la iglesia formamos dominio propio, respeto, responsabilidad, pero fe y esperanza. Y cuando la gente me diga, pastor, tengo medio moco, no voy. Ah, bueno, no venga, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque eso es responsabilidad. Eso nos toca ahora a nosotros. Pero también sabemos que cuando estamos bien tenemos que hacerlo porque lo necesitamos, ¿sí? Eso mostró Jesús con este hombre. Ah, y aquí sí fue más complicado, porque esta es la encarnación y la empatía con el que le pega el cuchillo por la espalda, con Judas. Este representaba a Judas. De hecho, ahí estaba próximo a darle un beso para entregarlo. Pero Jesús lo escuchó. Escuchó a Pilato. Después de haberlo entregado, escuchó a su enemigo. Y yo creo que de eso sí va a necesitar esta nación, pero bastante en el 2021, de aprendernos a escuchar. Porque si la iglesia no es la que sabe escuchar, entonces no hay quien escuche. Porque el próximo año, con todo el alboroto que hay, vamos a estar divididos. Y si nosotros no estamos firmes en la empatía para escucharnos, vamos a terminar dando un mal testimonio de encarnación, de empatía, de escucha. Y Dios también escuchó sus enemigos. Jesús en su humanidad se hizo empático con aquellos que nadie más era empático. Y esta, para terminar, me encanta, porque es la mujer samaritana. Juan 4, versículo 13. Versículo, 2. Dice, voy a leerlo desde el 1. Jesús se enteró de que los fariseos sabían que él estaba haciendo y bautizando más discípulos que Juan. En realidad no era Jesús quien bautizaba, sino sus discípulos. Por eso se fue de Judea y volvió otra vez a Galilea. Como tenía que pasar por Samaria, ¿sí?, llegó a un pueblo samaritano llamado Sicar, cerca del terreno que Jacob le había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía, estaba haciendo un calor exactico al que está haciendo aquí, ¿cierto? Un sol bravo. Sus discípulos habían ido al pueblo a comprar comida. En eso llegó a sacar agua una mujer de Samaria. Y Jesús le dijo, dame de beber. Y aquí empieza a desarrollarse una historia. Y empieza entonces Jesús a mostrarnos el modelo encarnacional de empatía y escucha que necesitamos para nuestras relaciones. Y es que Jesús acá empezó con esta mujer a compartir sus necesidades. La primera necesidad que hizo, ¿cuál fue? La física. Porque al final él se la encuentra, él tenía sed, pero ella también venía por agua. Y él le dice, dame de beber. Y uno diría, pero ¿cómo así? Hay que ponerse en los zapatos de ella. Cuando el Señor entra y le dice, dame de beber, lo que Jesús estaba haciendo era en empatía decirle, ¿qué necesitas? Porque la mujer, ¿qué dijo? No, usted es judío y yo soy samaritana. Si usted lee y profundiza un poco qué significaba ser de Samaria o ser judío en esa época, se podría dar cuenta que no era culturalmente viable que se ayudaran los unos a los otros. Entonces Jesús ahí rompe un parámetro de la empatía y de la encarnación, y es que la cultura no hace que podamos ser iguales. La diferencia de sexo, ¿sí?, el estrato socioeconómico. Y Jesús ahí coge y dice, no, a mí no me importa. Porque yo te estoy pidiendo de beber, porque yo te voy a dar de beber.
Jesús ahí deja su mundo y se mete en el mundo de ella, en su problema. Y es lo que la iglesia bien hace cuando la iglesia va y cumple su función social. ¿Sí? Es cuando la iglesia va y se pone en los zapatos del necesitado. Es empatía, es encarnación. ¿Sí? Pero yo tengo que ir a preguntarle. Algo que hacemos en Tierra Nueva cuando vamos a dar o a bendecir a alguien es preguntarle, ¿qué necesitas? ¿Sí? Como le enseñamos a niños, ¿qué es lo que quieres? Sí puedo, no puedo. ¿Sí? Para bendecir. Porque cuando yo no escucho, yo creo que la necesidad la suplo yo. Me pasó en uno de los regalos que me dieron de cumpleaños, que yo como yo todo digo sí. Entonces yo, ay, qué bendición, ay, le gustó, amén. Hipócrita, ¿cierto? Y entonces yo, sufro de gratitud. Entonces yo guardé, ¿sí? Yo me lo puse así. Yo dije, me lo regalaron, como me lo regalen me lo pongo, yo obediente. ¿Sí? Y me puse el regalo. Y ayer me lo puse, iba a salir. Como salí temprano, entonces cuando mi esposa se levantó después y me vio y me dijo, quites eso. ¿Qué es eso? Y ya me lo regalaron. Desagradecida. No le queda bien. ¿No es? Que le alumbra. Entonces yo le decía, ay, pero a mí me gusta. ¿Sí? Pero yo me quedaba ahí en una necesidad. ¿Sí? ¿Y por qué comento esta anécdota? Porque a veces la empatía nos hace ser hipócritas. Y algo que tenía Jesús es que Jesús no era hipócrita. Jesús preguntaba por qué. Y en esta conversación con esta samaritana, Él despliega toda la empatía. Y primero empieza con el agua. Se baja de su mundo y se hace otro mundo. Y le dice, yo soy el que te va a dar de beber. ¿Sí? Tú necesitas agua, yo te voy a dar agua. Y ahí sigue entonces entrando a su mundo, que es lo que más nos cuesta a nosotros, porque nos dice la palabra que cuidemos nuestro corazón porque Él mana la vida. Y como nos dañaron en las relaciones anteriores, no queremos abrir otra vez el corazón para que nos dañe. Nadie quiere. Por eso la palabra dice en el Proverbio 4:23, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Qué significa eso? Que guardes tu corazón porque de él mana la vida. No significa nada más. ¿Sí? Que hay que guardarlo. La empatía a veces nos hace guardar lo demás. Porque no está diciendo que lo cierre, está diciendo que lo guarde, de que no se meta donde no se tiene que meter. Jesús se metió en el corazón de la mujer. ¿Sí? Se bajó de su mundo y se metió en este. Y entonces cuando la mujer rompió la religiosidad, ya vio que no era por la religiosidad, ¿sí? Le dijo, no, por mi culpa, por mi pecado no me puedo relacionar contigo. Y no alcanzó a abrir su boca cuando Jesús le dijo, bien hecho, ese no es tu marido, has tenido 4 antes. La culpa no nos deja relacionarnos empáticamente. Y yo tengo que quitar esa culpa porque Jesús la quitó cuando se encarnó. Y por eso yo tengo que preguntar, ¿por qué? ¿Por qué estás así? Yo tengo que decirle a mi hermano, ¿por qué? ¿Por qué piensas así? ¿Sí? ¿Por qué piensan? Jesús se lo preguntó a los fariseos, ¿por qué razonan de esa manera? ¿Por qué se hacen películas? La empatía implica saber el por qué. Jesús lo hacía. Le mencionó todos los nombres de sus esposos. Y ahí ella quedó, ¿y este quién le dijo? Era Dios que se había comprometido con su dolor, con sus sentimientos. Y de cada uno, dicen otros escritos, le explicó qué había pasado con cada uno. Un esposo había salido calavera, el otro por la culpa ya lo había dejado. Y así sucesivamente. Pero Dios la sacó de ahí para hacerla, para tener empatía con ella, para escucharla. Y cuando la saca de la religiosidad, la saca de la culpa, que son enemigos de la empatía, la mete en la verdad. Y le dice, mire, no importa que no pudieran ir al templo con COVID. En su casa también alabaron al Señor. Porque a partir de este momento, con mi llegada como el Mesías, ya no será en un templo, será en todo lugar. Será en todo momento. Y por eso los que estamos aquí hemos comprendido esto, pero también hemos comprendido que hay un tiempo para cada momento, para cada lugar. Hay un tiempo donde vamos a tener que estar en casa. Gloria a Dios por todos estos temas virtuales. ¿Sí? Que tiene un síntoma, que está maluco. Ah, es para eso. Pero si usted no tiene un síntoma y no está maluco, ore para que Dios le dé el tiempo correcto.
Porque eso es empatía con usted mismo. Porque una de las características que Jesús tenía es que Él fue fiel a su esencia. Él no le manipuló a la samaritana y le dijo, no, pues es que yo soy judío pero de abajo. No, le dijo, yo soy judío. Él no cambió su esencia. Él siguió siendo Él. Yo no te puedo cambiar mi esencia para ser empático contigo. Yo tengo que seguir siendo yo. Tengo que ser lo que Jesús me está pidiendo que sea. Pero si los dos somos hijos de Dios, vamos a poder desarrollar esa empatía en nuestras relaciones. Vamos a poder meternos cada uno en el mundo del otro. ¿Qué pasaría entonces si nosotros con esa misma empatía manejáramos nuestras relaciones? ¿Qué pasaría si así manejáramos las relaciones con nuestros hijos, con nuestros jefes, con nuestros subalternos? ¿Qué pasaría? ¿Sí? Podríamos tomar decisiones justas, pero empáticas, porque hay que tomar decisiones. La empatía no es libertad absoluta de todo, te permito todo. No, es que yo entro en tu mundo y como conozco tu mundo, te ayudo a avanzar. Y en muchas de esas hay que tomar decisiones. ¿Sí? Y por último entonces, ahí Jesús llama la empatía, después de quebrar la religiosidad, después de quebrar todos estos engaños, le dice, mire, lo que pasa es que aquí en adelante, quiero leerlo ahí del texto directamente, dice, créeme mujer, versículo 21, Juan 4:21, créeme mujer, que se acerca la hora en que ni este monte ni en este monte adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes adoran lo que no conocen, nosotros adoramos lo que conocemos. Es imposible empatía y encarnación sin conocer al otro. Y es por eso que es importante conocerlo. Dice, porque la salvación proviene, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos, pero se acerca la hora y ha llegado ya. ¿Ha llegado cuándo? Ya. Este es el tiempo de encarnar, ese es el tiempo de empatía, es el tiempo de la escucha, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, sin importar el lugar, el modo, la hora, el día, pero entendiendo que Dios dispone para cada cosa un tiempo, porque así que el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y aún así la mujer, ya habiendo entrado Jesús hasta el fondo de su corazón, dice, sé que viene el Mesías, al que llaman el Cristo, respondió la mujer. Cuando Él venga nos explicará todas estas cosas. Es decir, ya lo estaba escuchando, pero ella todavía no se terminaba de ser empática. Y Jesús ahí sella y le dice, ese soy yo, el que habla contigo, le dijo Jesús. Y fue la primera mujer samaritana de Samaria que recibió al Mesías. Y a partir de ahí, su testimonio, por Jesús haber sido empático con ella, empezó a dar testimonio sobre una región en la cual pareciera el Mesías no llegaría. Pero Jesús rompió todo, se hizo empático con ella y la colocó en su presencia. Podemos estar seguros de que así como la encarnación y la muerte de Jesús trajeron consigo libertad, relación, bendición, de la misma manera, nuestra elección de encarnarnos en el otro, de ser empáticos con el otro, va a traer a nuestra vida resurrección y muchos frutos en nuestras relaciones. Si nuestras relaciones tienen los principios del reino. Amén. Quiero que oremos. Padre, yo te quiero dar gracias, Dios de los cielos, por tu palabra que es la verdad, amado Rey. Y quiero pedirte, Señor Jesús, que nos reveles ahora, Dios de los cielos, Señor, tu verdad, papá. Revélanos ahora en dónde en nuestro corazón no hemos sido empáticos, Señor, no nos hemos encarnado, Señor, por el otro. Padre, si hay algo que yo pueda hacer por mi prójimo, revélamelo, Dios. Si hay algo que yo pueda hacer en mis relaciones para hacerlo, Dios, sé tú, papá. Y por eso te pedimos, Señor, que tú vengas ahora sobre nuestro corazón, sobre nuestra mente. Y te quiero guiar en una oración y que le digas ahí a tu Dios, Señor Jesús,
Yo sé que tú te encarnaste por mí en un hombre. Y tú, mejor que nadie, conoces mi necesidad, mi dolor, mi espera, mis dudas, mis triunfos, mis sueños, mis anhelos. Padre, tú la conoces mejor que nadie. Yo te pido que me enseñes a entenderlo y a vivirlo especialmente, porque quiero encarnarme en la necesidad de mi hermano, especialmente en aquella relación donde tú, Padre precioso, Dios de los cielos, eres necesitado, papá. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.